Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar de los OPL. ¿Qué es esto? Los organismos públicos locales electorales. Estos organismos públicos locales electorales tienen su nacimiento en el 2014 como tal. No quiere decir que hasta esa fecha existieran. No. Antes eran llamados las comisiones electorales estatales. Para el año 2000 propiamente se erigieron como institutos, organismos públicos autónomos encargados de llevar a cabo las elecciones en cada una de las entidades federativas que componen nuestro país. Sin embargo, para el 2014 surge este nuevo nombre, ya que se redefinen propiamente las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral y por el otro lado, lo que serían los organismos públicos electorales a nivel de cada una de las entidades federativas. Y es necesario comentárselos porque por ahí hay unas voces que dicen hay que desaparecer a los OPLs, nos cuestan caros. Seguramente quien dice eso no ha pasado por tierra, no ha pasado como quien dice coloquialmente, como ciudadano a pie. Y les comento algo. Yo he sido auxiliar electoral y mi primer trabajo precisamente fue en el Instituto Electoral del Estado de Puebla en el año 2001. Cuando yo llegué ahí yo no sabía de qué se trataba esto. Poco a poco me fui familiarizando con esta materia. Y me di cuenta de muchas situaciones y se las comentaré más adelante. En el 2004, por algunas situaciones de crecimiento profesional, yo decido irme a Ciudad Cerdán. En ese momento la distritación decía el 19 Consejo Distrital tiene cabecera en Ciudad Cerdán. Estuve como supervisora en ese tiempo, en la primera etapa, y créanme que lo que vi ahí fue algo lamentable. Y fue lamentable porque un organismo público electoral, como lo marca la Constitución en el artículo 41, propiamente en la base quinta, lo que es el apartado C, no puede cumplir con las funciones que están aquí establecidas cuando no hay presupuestos, cuando no hay una verdadera autonomía, cuando no existe esa profesionalización de los elementos que trabajan ahí. Y esto es importante mencionarlo porque al día de hoy existe esta situación de recorte presupuestal al organismo público local, el de Puebla y el de todas las entidades federativas. Recordemos que para hablar de autonomía, entonces tendríamos que hablar propiamente de que se tiene la libertad económica o se tiene la autonomía de poder determinar el presupuesto. Sin embargo, no es así. Pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Es necesaria la existencia del organismo público local? La respuesta es sí. Y les voy a decir por qué. Porque independientemente de que exista un Instituto Nacional Electoral, recordemos que cada entidad federativa tiene sus usos y costumbres. Algunos, como Oaxaca y Chiapas, contemplan propiamente la figura política de la jornada electoral, pero también contemplan lo que son el sistema normativo, es decir, los usos y costumbres que tienen algunas regiones de estos estados. Puebla no tiene estos sistemas normativos, sin embargo, también tiene regionalismos, tiene esa pluriculturalidad que le asiste a todo territorio, llámese México, llámese cualquier parte del mundo. Entonces, ¿quiénes no son idóneos? ¿O quiénes, más bien la pregunta sería aquí, quiénes creen ustedes que sean los más idóneos para llevar a cabo las elecciones
en el territorio que le converge? Pues obviamente aquel que ha nacido en esa localidad, que ha nacido en ese estado, o decirlo de otra manera también, aquel que se siente parte de esa entidad federativa. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de los organismos públicos locales, estamos hablando de la necesidad de que realmente cumplan con las funciones que están ahí establecidas, cumplan con la autonomía, tengan el presupuesto para llevar a cabo la organización de las elecciones, en un proceso ordinario, en un proceso extraordinario, y como en el caso concreto de Puebla, en el 2019 llevó a cabo esas elecciones plebiscitarias de las juntas auxiliares. Que bueno, aunque está contemplado dentro de una de las facultades del Consejo General el poder llevar a cabo el apoyo a las elecciones dentro de los ayuntamientos, no hay una ley propiamente que lo establezca como facultad del Instituto Electoral del Estado de Puebla, pero se llevaron a cabo. Y es importante mencionar esto, lo que es la importancia de que existan los organismos públicos locales, porque vamos a hablar, por ejemplo, ahorita que se está hablando de la redistritación, se está hablando de las áreas geoelectorales, es totalmente absurdo que hablemos que desde el Instituto Nacional Electoral, a través de mapas y planos, van a redistritar y van a decir, de acuerdo al último censo poblacional, tiene esta densidad poblacional, estas son las avenidas que están acá, vamos a redistritar este distrito así. Y de manera local, va a quedar así. Ojo, espérense, ustedes lo están haciendo a través de un mapa, ustedes lo están haciendo a través quizás de una computadora, pero se están olvidando de los regionalismos, se están olvidando propiamente del relieve que existe en cada una de esas localidades, en cada uno de esos municipios. Es más, yo les comentaba, yo como he sido auxiliar electoral, capacitadora, asistente electoral, les puedo decir que de una calle, la acera, ahora sí, como dice la canción, la acera de enfrente, desde ahí ya me marcó otro tipo de ciudadanía, ya me marcó otro tipo de elementos mobiliarios, ya me marcó otro tipo de pensamiento. Entonces, sí son necesarios los organismos públicos locales, y yo iría más, ojalá y los organismos públicos locales tuvieran realmente autonomía, ojalá y los organismos públicos no fueran órganos transitorios, sus consejos distritales o sus consejos municipales, sino al contrario, fueran por lo menos consejos que se instalaran por lo menos por 2 periodos. Porque cuando tú llegas a un consejo distrital o cuando tú llegas a un consejo municipal, prácticamente tienes que saber sesionar, tienes que saberte la legislación local, tienes que saberte lo que son el protocolo para sesionar, tienes que saberte cuáles son las colonias que circundan tu territorio. Eso en poco tiempo. ¿Cuánto? Cuando los consejos distritales del INE son permanentes, cuando los consejos distritales del INE reciben constantemente capacitación. Entonces, ¿sirven? Claro que sirven. La cuestión es que no hay presupuesto para mantenerlos, y por eso es que se tienen que instalar rápidamente, transitoriamente, y tienes que saber ya a qué le estás tirando. Eso es lo que ha imposibilitado que realmente los organismos públicos locales estén atendiendo a la facultad que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero es eso, no porque no sirvan, porque ¿quién más que los organismos públicos locales
pueden determinar su distritación. ¿Quién más que ellos pueden saber las necesidades de cada una de las colonias, de cada una de las JEP que componen ese marco local, ese marco geoelectoral? Entonces, las voces que dicen que desaparezcan los OPLs, no sirven, nos distraen mucho, se gasta mucho presupuesto, es porque no tiene la mínima idea de los ciudadanos que hemos caminado y hemos salido a recorrer cada una de esas secciones electorales, levantando información, componiendo esas mesas directivas que el día de la jornada electoral son decisivas. Esos que mencionan que desaparezcan los OPLs y que yo se los dije anteriormente, yo vi en este proceso electoral que atacaron primeramente a los OPLs, esos son personas que nunca han sabido lo que es ser ciudadano de pie. Nunca se han visto en la necesidad de realmente recorrer esos territorios. No saben que existen colinas, no saben que existen carreteras que a veces, aunque en mapa están cerca, la realidad es que para transitarlas se requiere mucho esfuerzo físico. Entonces, vuelvo a repetir, ¿son importantes los organismos públicos locales electorales? Sí, sí son importantes. Y tan importantes son que veamos actualmente, prácticamente, las elecciones fueron estatales. Aunque hubo tanta propaganda desde arriba tratando de tirar a cada uno de los OPL, hubo gente que en cada uno de esos OPL se puso la camiseta y llevó a cabo cada una de las elecciones en sus estados de la manera más transparente y de la manera más legal posible, a pesar de los pesares y a pesar de todas esas voces que quieren desaparecer al OPL para después irse al Instituto Nacional Electoral y entonces poder hacer de las suyas, y entonces no sé qué es lo que va a pasar. Muy buenas tardes, espero mediten esta situación y propiamente sigamos construyendo esa democracia en la que estamos inmiscuidos, ciudadanos, INE y también los OPL. Gracias.